Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos piden determinar el balance de potencia del siguiente circuito. Observemos que el circuito está compuesto por una fuente de voltaje, una fuente de corriente y una fuente de voltaje pendiente que depende 3 veces de la caída de voltaje en esta resistencia. Ahora, para mayor facilidad, voy a dibujar el circuito pero usando impedancias. Voy a resolver el ejercicio de tal forma de que sirva para cualquier valor de A. Acá nos dice que acá hay que reemplazar A por el último número de la cédula o el valor que se le quiere asignar. Bien, entonces observemos que Z1 equivale a la carga resistiva A más J, Z2 equivale a los 6 ohmios, Z3 equivale a 4 más J, Z4 equivale a 1 menos J y Z5 equivale a 3. Listo. Todo lo que voy a hacer es identificar las mallas. Aquí vendría lo que sería malla 1. Aquí vendría lo que sería malla 2. Aquí vendría lo que sería malla 3. Esta sería malla 4. Entonces, acá hay una fuente corriente entre dos mallas. Quiere decir que esto es una supermalla. Entonces, vamos a empezar por la supermalla. Voy a empezar por acá, donde Z1, que multiplica la I1, más el voltaje de la fuente. Pasamos derecho, sigue más Z2, que multiplica la I1 a la I2, qué pena, menos la I4, más Z3, que multiplica pongamos bien ese Z3, a la I2, menos la I3, todo esto igual a 0, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. I2 menos I4, I2 menos I3. Empezamos a resolver ¿qué? Estos paréntesis, donde decimos que Z1 por la I1 más Z2 por la I2 menos Z2 por la I4. Estoy multiplicando esto con cada uno de los términos. Más Z3 por la I2 menos Z3 por la I3 igual a menos el voltaje BF. Estoy pasando esto al otro lado al igual. Bien, ahora voy a agrupar todo lo que tenga la variable I1. Observemos que solo hay una, que sería Z1 por la I1. Ahora todo lo que tenga la variable I2, vemos que son dos, la Z2 y la Z3. Yo voy a poner más Z2 más Z3 por la I2. Lo que tenga la I3 sería menos Z3 por la I3. Y la I4 sería menos Z2 por la I4. Menos Z3 por la I3 menos Z2 por la I4. Todo eso va a ser igual a menos BF. Observemos que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos. Esta va a ser mi ecuación número 1. Voy a agarrarla y la voy a ubicar por acá para usarla ahorita. Vamos a pasar a la malla 3 ahora. ¿Dónde sería? Z3, que multiplica la corriente I3 menos la corriente I2. ¿Sí? Z3, la I3 menos la I2. Más 3 veces BX más Z4 que multiplica a la corriente I3. Todo esto va a ser igual a 0. Vamos a identificar quién es BX. El ejercicio nos dice que BX es la tensión que cae en Z5. Y la tensión que cae en Z5 sería Z5 por la corriente I4. Entonces sería Z5 que multiplica a la corriente I4. Si empezamos a operar esta ecuación, nos quedaría que Z3 ¿qué haría? Z3 por la corriente I3 menos Z3 por la corriente I2 más 3 veces BX, pero BX es esto. 3 veces Z5 por la corriente I4
más Z4 por la corriente I3 igual a 0. Otra vez acomodamos lo que tenga I1. Sabemos que no hay nada. Lo que tenga I2 sería menos Z3, la I2. Ahora lo que tenga I3, tenemos 2, que es Z3 más Z4. Esto acompaña la I3, Z3 más Z4. Y lo que tenga la corriente I4 sería más 3 veces Z5 por la corriente I4. Esto va a ser igual a 0. Esta va a ser mi segunda ecuación. Voy a agarrarla y la voy a poner por acá también. Ahora me queda la tercera malla, que es donde está la corriente I4. Voy a empezar por Z5. Z5 por la corriente I4 menos 3 veces el voltaje X. Pero ya sabemos que voltaje X es el voltaje que cae en Z5, que nos lo da el ejercicio con esa polaridad. Entonces sería 3 veces Z5 por I4. 3 veces Z5 por la corriente I4. Más Z2 por la corriente I4 menos la corriente I2 menos BF. Esto igual a 0. Ok, seguimos. Esto sería Z5 por I4 menos 3 veces Z5 por I4 más Z2 por I4 menos Z2 por I2 igual a BF. Si empezamos a acomodar, observamos que esta tampoco tiene la corriente I1, pero tiene la I2, entonces sería menos Z2, la I2, I3 no tiene, pero tiene I4. Observemos que tiene Z5 menos 3 veces Z5. Entonces esto sería menos 2 veces Z5. Entonces aquí sería más Z2 menos 2 veces Z5, que acompaña a la corriente I4. Esto igual a BF. Esta sería mi tercera ecuación. Vamos a ubicarla. No sé qué fue lo que corrí. Ahora sí. Vamos a ubicar esta ecuación por acá abajo. Ahora, tengo 3 ecuaciones, pero hay 4 incógnitas. Me falta una cuarta ecuación. Esa cuarta ecuación siempre la sacamos de donde está la supermalla. La voy a sacar de este punto. Voy a hacer un LSK en este punto. Observemos que la I1 sale por acá. Esta es la corriente I1. Corriente I1. Por acá entra la corriente I2. Esta es la corriente I2. Y decimos, lo que entra en este punto sería la corriente I2 y lo que sale es la corriente I1 más la IF. Entonces, menos la corriente I1 más la corriente I2 me va a dar la corriente IF. Vamos a acomodar esta ecuación por acá. Ok, esta sería nuestra cuarta ecuación. Voy a acomodar las ecuaciones. Voy a mover esto acá. Voy a ponerla por acá. Esta ecuación 2. A poner acá abajo. Esta ecuación 3. La voy a poner por acá. Y la ecuación 4. Voy a poner por acá. Estas ecuaciones las voy a, observemos que acá creo que no la agarro bien. Así. Voy a poner por acá. Ok. Tengo las 4 ecuaciones con 4 incógnitas.
Estas ecuaciones las voy a agregar a MATLAB y voy a obtener lo que es la corriente I1, I2, I3 y 4. Observemos que la primera ecuación tiene las 4 variables, I1, I2, I3 y 4. La segunda no tiene la corriente I1. Simplemente voy a poner esto para acá. Y acá iría un 0 por parte de la corriente I1. O simplemente no coloquemos nada. La ecuación 3 tiene I2, pero no tiene la I3. Voy a correr esto para acá. Voy a poner acá un 0 más la corriente I4. Este 0 representa la I3. Y la cuarta ecuación sería I1 más I2 más 0 de la I3 más 0 de la I4. Cuando introduzcamos esta ecuación en MATLAB, ahorita lo vamos a hacer, voy a obtener lo que es la corriente I1, la corriente I2, la corriente I3 y la corriente I4. Voy a obtener las 4 corrientes. Ahora, al obtener esas 4 corrientes, podemos determinar las potencias en cada una de las cargas. Por ejemplo, en Z1. Yo digo que la potencia en Z1 es igual a un medio que multiplica a la corriente que pasa por Z1, que en este caso sería solo la I1. Entonces sería la magnitud de la I1. Solo la magnitud sin el ángulo. Eso va al cuadrado. Lo multiplicamos por la parte resistiva de Z1. Para la impedancia Z2 sería un medio. La corriente que pasa por Z2 podemos decir que es I2 menos I4. I2 menos I4. O sea, le restamos I4 a I2, después sacamos la magnitud. Es lo que ponemos acá. No importa si es I2 menos I4 o es I4 menos I2, la magnitud va a ser la misma. Lo que cambia es el ángulo por la dirección dependiendo de cuál corriente es la que en realidad o en qué sentido pasa por esta carga. Pero al sacar la magnitud no importaría. Si yo elevo esto al cuadrado por la R2. En Z3, tengo que potencia en Z3 va a ser igual a un medio de I2 menos la I3 al cuadrado por R3. Y en Z4, potencia en Z4, va a ser un medio de la corriente I3, ¿cierto? Porque en Z4 solo pasa la I3 al cuadrado por R4. Y en 5, en Z5, un medio de la corriente I4 al cuadrado por R5. Estas son las potencias que consumen todas las cargas. Al final las sumo y tengo las potencias de todas las cargas del sistema, la potencia total. Ahora, para que el ejercicio quede bien, el balance de potencia de las fuentes tiene que ser igual al de las cargas. Empecemos calculando la potencia que genera la fuente de voltaje. Por ejemplo, voy a poner que la potencia de BF es igual a un medio de la magnitud de la fuente de voltaje, que multiplica a la corriente que pasa por esta fuente de voltaje. Observemos que la polaridad de la fuente es más a la izquierda menos a la derecha. Si yo digo que es I1 menos I4, o sea, la corriente que pasa por esta fuente, I1 menos I4, tendría que tomar esto como negativo. Pero, si yo tomo la corriente I4 mayor que la I1, o sea, si digo que en realidad es I4 menos I1, o sea, la corriente saldría del signo positivo, esto sería positivo. Me explico. Si yo pongo I1 menos I4, significa que la corriente 1 entra por signo positivo, entonces acá debería ser negativo. Pero si en vez de eso pongo, bueno, aquí debería ser negativo. Pero en vez de eso pongo I4 menos I1, I4 menos I1, haciendo referencia que I4 es mayor, o sea,
Si I4 es mayor que la corriente 1, la corriente saldría de la fuente por el positivo. Acá sería positivo. Por el coseno de teta B menos teta I. Bien. Vamos a mirar el caso de la fuente dependiente que es similar a este. El voltaje de la fuente dependiente dice que es 3 veces Vx. Pero Vx ya sabemos que es la tensión que cae en Z5 por la corriente I4. Esta ecuación me da el voltaje de la fuente dependiente. Si yo quiero determinar la potencia en la fuente dependiente, entonces sería potencia en la fuente de voltaje dependiente, BF dependiente, sería un medio de la magnitud del voltaje de la fuente dependiente por la magnitud de la corriente que pasa por el voltaje B3. La corriente que pasa por acá, observemos que por acá viene la corriente I4, la que viene por acá. Si yo digo que la corriente es I3 menos I4, tendría que poner un negativo acá. Pero si digo que la corriente es I4 menos I3, o sea, sí, I4 menos I3, dejo el positivo. Por el coseno de teta B menos teta I. Ahora, ya tengo la potencia en la fuente de voltaje dependiente y la potencia en la fuente de voltaje independiente. Lo que me queda determinar es la potencia que suministra esta fuente de corriente. Para determinarlo, necesito primero calcular un voltaje, bueno, necesito hacer un LVK por ella misma. ¿Cómo haría eso? Voy a sacarle el voltaje a Z1, porque como acá ya tengo una fuente de voltaje, el valor me queda más fácil, me ahorraría un paso. Que si lo hago por este lado, tengo que hallar el voltaje en Z2 y el voltaje en Z3. Así que lo voy a hacer por acá. Primero necesito determinar el voltaje en Z1. Voy a ponerlo por acá. Yo digo que el voltaje en Z1 es igual a Z1 que multiplica a la corriente I1. Ese me da el voltaje en Z1. Pero observemos que el sentido de la corriente es en las manecillas del reloj. Por lo tanto, el voltaje en Z1 lo polarizo más acá y menos arriba. Ahora, la fuente de corriente, bueno, la fuente de voltaje ya tiene su polaridad y la fuente de corriente tengo que dársela yo. Yo digo que se va a polarizar más acá y menos acá. ¿Sí? No importa si es así o al revés. Al final el LVK nos va a dar el valor. Observemos que si yo polarizo más arriba y menos aquí abajo, voy a dibujar los voltajes de este LVK. Voy a venir para acá. Voy a poner acá una fuente de voltaje, más o menos, voltaje en Z1. Voy a poner acá otra. Más y menos, voltaje en la fuente. Y acá sería más y menos voltaje en la fuente de corriente, llamémoslo así. Estas tres voltajes que dibujé acá representan la tensión que cae o la tensión que hay entre este punto y este punto y este punto y ese punto y este otro punto. Esos tres voltajes. Voy a dibujar acá nuevamente y hago acá el LVK. Al hacer el LVK ahí, voy a obtener que, observen que acá la polaridad acá en realidad es más abajo y menos acá, ¿sí? Por el sentido de la corriente. Más y menos, más y menos. Entonces, al hacer el LVK voy a obtener que voltaje en Z1 más el voltaje en la fuente más el voltaje de la fuente corriente va a ser igual a 0.
Yo lo que necesito es el voltaje de la fuente corriente. Entonces voy a decir que el voltaje en la fuente corriente es igual a menos el voltaje Z1 menos el voltaje en la fuente. Ya con esto determino el voltaje en la fuente corriente, que sería más arriba menos abajo. La polaridad sería acá. Más arriba menos abajo. Eso es lo que nos indica que por el signo positivo sale la corriente. Por lo tanto, voy a venir por acá. Voy a calcular la potencia en la fuente corriente, donde voy a decir que la potencia de I, bueno, voy a poner en realidad la potencia de IF es igual a 1/2 de la magnitud del voltaje de la fuente corriente, que multiplica a la magnitud de la fuente corriente por el coseno de ZB menos ZI. Así. Positivo porque ya dijimos que la polaridad es más acá, menos acá, y la corriente sale por el signo positivo. Bien. Ahora solo nos queda introducir todas estas ecuaciones en MATLAB y mirar el resultado. Lo vamos a MATLAB y tenemos lo siguiente. Acá ya está el código. Tengo declarada la variable A. Yo le puedo cambiar el valor. Y tengo Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5. Donde Z1 representa A más J. A más J. Z2 representa la carga resistiva de 6 ohmios. 6, Z3, 4 más 1. 4 más 1. Z4 es 1 menos J1. 1 menos J1. Z5 es 3. Z5 es 3. Y la fuente de voltaje es 20 y la fuente de corriente es 10. 20 y 10. ¿Qué más? La matriz A, la que declaré, va a ser igual a Z1 espacio Z2 más Z3. Las ecuaciones las tengo por acá. Z1 espacio Z2 Z3 espacios menos Z3 y espacio menos Z2. Menos Z3 menos Z2. Para la segunda ecuación, para la parte I1, tiene 0 menos Z3, Z3 más Z4. 0 menos Z3, Z3 más Z4. Y 3 veces Z5. 3 veces Z5. Para la tercera ecuación, tengo 0 en I1 menos Z2. 0 menos Z2. 0. 0. Z2 menos 2 veces Z5. Z2 menos 2 veces Z5. Para la ecuación 3, tengo menos 1, 1, 0 y 0. Menos 1, 1, 0 y 0. Para la matriz B, observemos que la matriz B sería menos BF, 0, BF y F. Aquí lo tengo menos BF, 0, BF y F. Resolvemos. Digo que la matriz respuesta va a ser A contra las B. Y eso me va a dar los 4 valores de la corriente. Esos 4 valores de la corriente los guardo en la variable I1, I2, I3 y 4. No digo que I1 va a ser igual a R1 en la posición 1. I2 va a ser igual a R2 en la posición 2. Y 3R3, R en la posición 3. Así. Voy a mirar con los números. Aquí está la matriz A, la matriz B, los resultados. La corriente I1, I2, I3 y 4. Y acá los guardo por separado. I1 va a ser la R en la posición 1. I2, I3 y 4. Ahora, las potencias, observemos que acá las estoy calculando. Dije que la potencia 1 es 1/2 de la magnitud de la corriente 1 al cuadrado por R, R1. Aquí está. 1/2 de la magnitud de la corriente 1 al cuadrado por la parte resistiva de Z1, ¿no? ABS de la I1, este fragmento me da la magnitud de la corriente I1, solo la magnitud sin el ángulo. Eso lo elevo al cuadrado. Y este fragmento real de Z1 solo me da la parte resistiva o la parte real del número complejo.
Lo hacemos para todas. Potencia en la impedancia 2. Es un medio, es lo mismo, solo que acá en la corriente sería I2 menos I4 por la resistencia 2. Aquí está. I2 menos I4 por la resistencia de Z2. P3 sería un medio de I2 menos I3. I2 menos I3 por Z3. P4 solo I3 y P5 solo I4. P4 solo I3 y P5 solo I4. Sumo todas las potencias y observemos que me da este valor. 1.3731 por 10 a la 3 quiere decir que sería 1, 2, 3, sería 1373.1 vatios. Ahora, las potencias de la fuente, ya dijimos que la potencia de la fuente 1 la calculamos como un medio de la magnitud del voltaje por la magnitud de la corriente que pasa por esa fuente, que es I4 menos I1, por el coseno de teta B menos teta I. Observemos acá. Un medio de la magnitud de la fuente de voltaje, la que nos da el ejercicio, por la magnitud de la corriente I4 menos I1 por el coseno de teta B menos teta I. Recordemos que teta I sigue siendo I4 menos I1. Con esto agarro el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. Obviamente tiene que ser de la diferencia de esas dos. Como yo puse I4 menos I1, acá es positivo. Si hubiera puesto I1 menos I4, tendría que poner acá el signo negativo. Después calculo el voltaje de la fuente dependiente. Voltaje en la fuente dependiente. 3 veces Z5 por I4. 3 veces Z5 por I4. Después calculo la potencia de la fuente de voltaje dependiente. Acá está. Un medio de la magnitud de la fuente de voltaje dependiente por la magnitud de la fuente de corriente por el coseno de la diferencia de sus ángulos. Listo, ya tenemos la potencia en la fuente de voltaje dependiente. Ahora, calculamos el voltaje Z1 para hacerle el EBK y calcular el voltaje de la fuente de corriente, donde el voltaje Z1 es igual a Z1 por la corriente I1. Z1 por la corriente I1. El voltaje de la fuente dependiente sería menos voltaje Z1 menos voltaje de la fuente. Aquí está, menos voltaje Z1, el que habíamos calculado anteriormente, menos voltaje de la fuente. Y la potencia de la fuente de corriente, pues un medio de la magnitud de la fuente de voltaje que calculamos por la magnitud de la fuente de corriente que nos la da el ejercicio por el coseno de la diferencia de sus ángulos. Al final sumamos los tres voltajes, o sea, las tres potencias de las fuentes de alimentación y observamos que nos da el mismo valor que nos dio las cargas consumidas. Nos dio lo mismo, 1.3731 igual que acá. Si yo modifico la variable A por un valor como 7, como ejemplo, observemos que las cargas consumen 2.6542 y la fuente suministra 2.6542, demostrando que el ejercicio está bien hecho y perfectamente balanceado. Muy bien. Dejamos hasta acá. Nos vemos en el próximo.